Muy buen día y vamos a hablar hoy sobre el colapso maya. ¿Qué el colapso maya? ¿Qué significa colapso? Para muchos, colapso quiere decir el final, dejó de existir. Muchas personas creen que cuando hablamos de colapso maya se refiere al exterminio total de una cultura maya, que ellos dejaron de existir con la llegada de los españoles y ellos lo exterminaron. Realmente el colapso de los mayas es únicamente el declive de, la- de las grandes ciudades en donde ellos tuvieron que emigrar y tener que modificar muchas cosas de su cultura, de sus creencias, de su forma de vivir. Entonces, el colapso no es nada más que una coyuntura social y cultural que los llevó a buscar otra forma de subsistir, hasta que llegaron los españoles y obviamente de nuevo tuvieron que buscar otra forma de sobrevivir y cambió todo a su alrededor. Al hablar del colapso maya, existen muchas teorías de lo sucedido. Tenemos la crisis medioambiental, la sobrepoblación, las invasiones, la guerra y la crisis sociopolítica. Y recordemos que cuando la cultura maya estaba en su auge, ellos habitaban en el norte, especialmente en el área de Tikal. Acá vemos lo que es una fotografía del descubrimiento de Tikal. Acá ya está un poco más limpio porque realmente todo esto era selva, no se veía todo, ¿verdad? Estaba cubierto y como vemos nuestras ruinas se encuentran bastante dañadas por la selva petenera. Esto sucedió con el abandono y el gran éxodo de los mayas, de lo que vamos a estar hablando a continuación. Una foto muy bonita sobre nuestra cómo fue encontrado y cómo fue descubierto el- esta parte de Tikal, ¿verdad? Y les voy a compartir una frase que me gustó mucho. Si una civilización abandona una área, es porque no puede vivir en ella. Realmente tiene toda la razón. Hubieron circunstancias que hicieron que los mayas tuvieran que cambiarse de lugar. Eso nos lo explica el epigrafista canadiense Stanley Gunther, uno de los muchos especialistas que se han enamorado de esta civilización y quieren llegar a una conclusión del por qué sucedió este cambio, ¿verdad? Crisis medioambiental. La sequía, la deforestación y los cambios climáticos. Se cree más o menos que en el año 800 al 1000 eh, hubo una sequía extrema en el área. Eso concuerda con el éxodo y la migración de Tikal hacia Yucatán o las tierras bajas de Guatemala. Eh, Al no tener agua, no podían cultivar, no tenían un área donde poder conseguir agua para que sus cultivos y la manera de subsistir, comprar comida, ellos pudieran estar en esa área. También está lo que es la deforestación. Una de las teorías que es la sobrepoblación, eh, al momento de que ellos extienden su área, dejan de tener también tierra sostenible, tierra donde cultivar. Entonces, al quedarse sin esa tierra donde cultivar, ellos tienen que verse forzados nuevamente a migrar. O sea, esa es otra teoría de por qué el colapso, ¿verdad? El cambio climático. Así como ahora, ¿verdad? Vemos que hay lluvias constantes, en unos lugares hay sequía y cuando llueve, llueve de mucha cantidad, entonces por eso vemos que los primeros lugares que dejan de ser habitables son los que están cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque estos ríos salen de su cauce, entonces comienzan a causar estragos así como ahora lo hacen, ¿verdad? Entonces vemos acá en nuestra fotografía, eh, posiblemente así se veía de árida la tierra, con grietas, ya que en el área del Petén es una área muy calurosa, ¿verdad? Pero sin embargo, no dejamos de sorprendernos que ellos vivieron mucho tiempo en esa área, casi más de 3000 años, ¿verdad? Entonces, es interesante ver cómo ellos se adaptaron tanto a esa selva,
pero que al finalizar, ¿verdad? Como todo un ciclo que tiene un inicio, tiene un esplendor, pero también tiene un final, ¿verdad? Otra de nuestras teorías es la sobrepoblación. Tikal contó más o menos con unos 125.000 habitantes. Esto no es exacto, ¿verdad? Eh, entonces, esa sobrepoblación y el exceso de gente puede ser una de las causas. Se cree que así como en Copán, que era un lugar muy estrecho, Copán eh, fue otra parte donde estuvo habitada, ¿verdad? Y como era muy estrecho, para poder tener viviendas, tuvieron que extender su territorio. Entonces, al momento de extender ese territorio, quitaron lo que son áreas de cultivo. Es decir, ya no tuvieron una manera de poder vivir en ese lugar y tuvieron que cambiar y buscar otro territorio. También tenemos el límite medioambiental. Como sabemos, los mayas son una civilización esplendorosa, muy bonita, que ha dado muchas cosas al mundo. Una de esas es que ellos conocían muy bien lo que era la capacidad de territorio que ellos poseían. Ellos vivían en una forma de dispersión y organizaban las casas en estilo caracol. Acá tenemos los templos principales y las casas se encontraban alrededor de ellas. Entonces, eh, con dispersión significa que se encuentran de un lugar a otro, no se encuentran pegadas, o sea, tienen un cierto distanciamiento en el cual entonces vemos la forma en que ellos sabían y conocían su capacidad. Entonces, existe esta teoría, eh, fue muy debatida, tiene todavía sus dudas, ¿verdad? Pero es importante considerarla. Las invasiones del norte. Y esta también es una muy interesante teoría, ya que los invasores venían procedentes de México. Estos invasores aprovecharon una división de los caciques y de los quichés, ya que ellos tuvieron una fragmentación y no tenían ya la misma ideología, entonces decidieron tener una separación. Y al momento que surge esta separación, vienen los invasores y aprovechan para influenciar tanto a los caciques como a los quichés. Sabemos que a lo largo de la historia tenemos una influencia nahual que viene de México, ¿verdad? Entonces, esta de desestabilización política también viene debido a la creencia del dios de la guerra, que no todos lo aceptaban y no todos tenían esa ideología, ¿verdad? Y acá yo les muestro al lado derecho lo que es Exchoac, el dios de la guerra, así es como se veía o se cree que se veía, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. La guerra y la revolución. Muy bien. Y la pelea por los recursos naturales. Había una lucha de poderes entre los caciqueles y los calakmul. Entonces, constantemente había una guerra porque ellos querían tener el agua o ellos querían tener cierto territorio para poderlo cultivar, entonces había una constante lucha de poderes. Y quiera que no, una guerra y una lucha ayuda a desestabilizar lo que es el gobierno de los mayas. Entonces, esto significa también que ya no habían los suficientes recursos naturales de subsistencia. Entonces, ellos, esto fue una de las causas, el control de las rutas comerciales. Y debido a esto, muchos de los señores cachiqueles necesitaban jade, necesitaban cosas, entonces era importante tener controladas las rutas comerciales para que no pudieran ser robadas y poder tener siempre sus ganancias, ¿verdad? Estas rutas comerciales comenzaron en el río Sumacinta y La Pasión. Vemos también que hay mucha destrucción en esa área, existieron muchas peleas constantes, incluso hay muros que ellos levantaban para su defensa que fueron destruidos, ¿verdad? Por la constante guerra que existía en este territorio. Entonces, todo esto llevó a un descontento de la población, que nos lleva a lo que es la revolución. Al momento que los señores cachiqueles, el señorío comienza a tener hijos, muchos hijos por la poligamia, entonces estos hijos
comienzan a tener el control también del gobierno, pero no solo ellos. Entonces, ellos tenían que tener recursos, también los primos y todos los familiares, entonces el núcleo se vuelve un poco más grande. Entonces, todo esto, quienes tenían que proveer esos recursos eran los siervos, eran las personas que estaban más abajo. Esto generó un descontento en la población y llevó a que ellos se volcaran y que ya no quisieran más tener unos líderes que realmente al final ya no cumplían su función, porque una de las funciones era tener recursos naturales, era que los sacerdotes pidieran la lluvia, que los sacerdotes pidieran al Dios del cultivo, que haya cultivo, ¿verdad? Pero entonces, al momento que ellos dejan de tener su función, la población comienza a tener un descontento por eso. Entonces ellos ya no quisieron verse dominados y comenzó a tener una defensa de parte de los mayas. Vemos en Tamarindito, eh, fueron destruidos lo que es la casa de los gobernantes. También en Choná, en Belice, se encontraron depósitos de cráneos de la élite de los mayas. También en Cancún se encontraron más de 15 cuerpos de élite, de las personas que pertenecían a la élite. Entonces esto demuestra que las personas que estaban descontentos con la élite los exterminaron y luego migraron a otras tierras, ¿verdad? La crisis del sistema sociopolítico. Aumento de la élite, como se los comenté anteriormente, ¿verdad? Al momento que la élite crece, aumenta y comienzan a pedir más recursos y al ya no haber, esto debilitó mucho el control de las rutas del comercio. eh, por lo mismo, las rutas del comercio fueron dominadas eh, y al haber una lucha, entonces esto provocó el declive del sistema político. Entonces ya no estaban de acuerdo, ya no querían el pueblo contribuir con la élite, ya no habían recursos para concederle todos los gustos a la élite. Entonces el comercio comenzó a llevarse por el mar, por Yucatán, y esto provocó el declive del Petén, dejó de tener una importancia, ya que Yucatán comenzó a tenerse importancia y los mayas, la parte epical ya no era importante. Entonces, esto nos llevó al éxodo de la selva, ¿verdad? Al ver todo esto, al ver que ya no tenían un lugar donde vivir, eh, esto provocó esas grandes migraciones hacia las tierras del norte. Vemos que ya en el periodo postclásico tenemos en Tula, tenemos una gran ciudad, también está Chichen Itza, tenemos Isimché, tenemos Misco Viejo. Entonces, vemos una migración de parte de todos ellos. Y al ver todas estas teorías sobre el colapso, nos damos cuenta que todas van agarradas de la mano. Todas son una causa y todas necesitan, o sea, todas son posibles causas de un colapso. Y realmente una viene de la otra, pero al final eh, se tuvo un gran abandono de la tierra de Tikal. eh, Después de todo, ya no regresaron, nada más regresaron los mayas Itzá a habitar el área del Petén, pero fue por muy poco tiempo. Entonces, realmente es muy interesante, nos queda mucho más por hablar. Esperamos verlos en la próxima clase donde vamos a hablar de otro tema, Mateo Shalwala. Gracias a todos por su atención.